Lo que mi sobrino hizo mientras masajeaba mi espalda fue uno de los momentos más insólitos y emocionantes de mi vida. Pero seguramente te preguntarás cómo terminé en una situación donde mi sobrino me estaba dando un masaje. Déjame contarte. Todo comenzó hace un par de meses, un viernes cualquiera. Era una tarde tranquila, una de esas en las que el mundo exterior parecía estar en pausa, como si hasta el aire se hubiera detenido. Había pasado la mañana poniéndome al día con las tareas pendientes: limpiar, reorganizar el armario y lidiar con el polvo interminable que parecía acumularse en cada rincón, sin importar cuánto lo limpiara. Al terminar, mi cuerpo se sentía pesado, con cada músculo de mi espalda exigiendo un descanso. Carlos, mi esposo, había salido temprano para trabajar, dejándome sola con la rutina diaria que llenaba mis días. Pero a medida que las horas pasaban, comencé a anhelar un respiro. Mi espalda dolía, mis hombros estaban tensos, y cada paso era un recordatorio del desgaste que los años de cuidar a los demás habían dejado en mí. Decidí recostarme para tomar una siesta rápida cuando escuché un golpe en la puerta. Era Miguel, mi sobrino. A sus 23 años se había convertido en un joven seguro y capaz, aunque seguía siendo educado y reservado, algo que resultaba encantador. Era el hijo de la hermana de Carlos y había estado quedándose con nosotros temporalmente mientras resolvía su futuro. Siempre había sido considerado, ofreciéndose a ayudar con las tareas de la casa o hacer recados. Pero ese día había algo distinto en él, algo que no lograba identificar del todo. Hola, tía Rosa, dijo al entrar, su voz cálida y familiar. Te ves agotada. ¿Puedo hacer algo por ti? Le sonreí débilmente, señalando la silla junto a la cama. Solo estoy cansada. Eso es todo. Respondí. Esta casa no se limpia sola. Miguel soltó una risa suave, sus ojos deteniéndose en mí un instante más de lo habitual. Deberías tomarte un descanso, dijo con un tono ligero pero firme. Te estás esforzando demasiado. Sus palabras me tomaron por sorpresa, aunque no sabía exactamente por qué. No era raro que Miguel mostrara preocupación, pero había algo en la forma en que lo dijo que se sintió diferente. Dudé por un momento antes de soltar una risa cansada. Un masaje no me vendría mal, dije en broma, aunque en el fondo no lo habría rechazado. Para mi sorpresa, Miguel asintió. Claro, dijo con calma, puedo hacerlo. Parpadeé, sorprendida por su respuesta. No tienes que hacerlo, está bien. No pasa nada, me interrumpió con suavidad mientras se acomodaba detrás de mí en la cama. Sé cómo ayudar. Solo relájate. Antes de que pudiera protestar más, sus manos ya estaban en mis hombros, su toque firme pero no incómodo. Solté un suspiro, sintiendo cómo la tensión en mis músculos comenzaba a disiparse. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se tomara el tiempo de cuidarme de esa manera que me encontré disfrutando del momento, agradecida por el alivio. Has estado cargando mucho estrés, murmuró Miguel, mientras sus dedos trabajaban los nudos de mis hombros. Deberías descansar más a menudo. Asentí, cerrando los ojos mientras me concentraba en el ritmo de sus manos. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuré. Siempre hay algo que hacer. ¿Ya has hecho suficiente por hoy?, respondió con un tono tranquilizador. Déjame cuidarte esta vez. Sus palabras provocaron en mí una calidez extraña, aunque no podía precisar por qué. Había una sinceridad en su voz que me hacía sentir vista de una manera que no había sentido en años. A medida que sus manos bajaban por mi espalda, me encontré relajándome aún más, dejando que el peso del día se desvaneciera. Pero entonces algo cambió. Su toque se volvió diferente, sutil al principio, pero lo suficiente como para notarlo. Sus manos comenzaron a detenerse más de lo necesario, sus movimientos se sentían más deliberados. Abrí los ojos, de repente consciente de la cercanía entre nosotros, del modo en que su respiración rozaba la parte trasera de mi cuello. ¿Se siente mejor?, preguntó. Con una voz más suave, casi un susurro, asentí con rigidez, aunque mi cuerpo estaba lejos de sentirse relajado. La tensión en la habitación era palpable, como una corriente invisible que hizo que mi pulso se acelerara. Me repetí que todo estaba en mi cabeza, que estaba interpretando de más un simple acto de amabilidad. Pero la forma en que sus manos se movían, la lentitud deliberada de su toque, hizo que fuera imposible ignorar la creciente incomodidad en mi pecho. Siempre has sido tan fuerte, murmuró Miguel, su voz baja y suave. Te mereces que alguien te cuide. Me quedé inmóvil, las palabras flotando en el aire como un desafío. Mi mente se llenó de pensamientos confusos, intentando entender la situación,
pero sus manos no se detuvieron. Se movieron más abajo, recorriendo mi columna con una suavidad que era tanto reconfortante como inquietante. Mi piel se erizó bajo su toque, una mezcla de sensaciones que no podía definir. Miguel, logré decir con la voz temblorosa pero firme, es suficiente. Él se detuvo, sus manos quedándose quietas por un momento antes de inclinarse un poco más hacia mí. Solo quiero que te relajes, susurró, su aliento cálido contra mi oído. Has hecho tanto por todos los demás. Déjame hacer esto por ti. Sus palabras enviaron una sacudida a través de mí y mi cuerpo se tensó instintivamente. Quería alejarme, poner distancia entre nosotros, pero me sentía paralizada, atrapada entre la confusión y algo más profundo, algo que no quería reconocer. Hablo en serio, Miguel, dije, mi voz temblando. Necesitas detenerte. Por un momento pensé que me escucharía. Sus manos se apartaron ligeramente y su respiración se agitó como si fuera a disculparse. Pero en lugar de eso se inclinó aún más cerca, sus labios rozando ligeramente mi oído mientras susurraba. Eres hermosa, tía Rosa, siempre lo has sido. Esas palabras me golpearon como un rayo, dejándome sin aliento. Mi respiración se detuvo y por un momento el mundo pareció cerrarse a mi alrededor. Su susurro quedó suspendido en el aire, pesado e íntimo, de una manera que no podía ignorar. Giré ligeramente la cabeza, lo suficiente para verlo de reojo, y lo que observé me dejó helada. Su expresión era demasiado tranquila, pero sus ojos reflejaban una intensidad que nunca había visto antes. Era inquietante, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que aceleraba mi pulso por las razones equivocadas. Miguel, intenté decir, pero mi voz se quebró. ¿Qué podría decir? ¿Qué palabras podían deshacer el caos en el que estábamos al borde de caer? No quería incomodarte, dijo en un tono suave, con sus manos aún descansando sobre mis hombros. Solo. Creo que mereces saber cuánto te valoro. Eres hermosa. La sinceridad en su voz era desconcertante, pero no borraba el peso de lo que acababa de decir, ni la forma en que sus manos permanecían demasiado tiempo, como probando límites. Mi cuerpo se tensó bajo su toque, cada fibra de mí alerta, pero no fui capaz de moverme. Una parte de mí quería creer que todo era un malentendido, una elección desafortunada de palabras, o un momento inocente llevado demasiado lejos. Sin embargo, la manera en que sus dedos rozaban mi espalda decía otra cosa. Miguel, repetí, esta vez con más firmeza, tienes que detenerte. Esto no está bien. Él apartó sus manos, pero no se alejó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia atrás, encontrando mi mirada con una intensidad que me hizo contener el aliento. ¿Por qué no?, preguntó en un susurro, su voz cargada de una extraña mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Qué tiene de malo querer hacerte sentir bien? Has pasado toda tu vida cuidando de los demás. No mereces esto. Sus palabras me golpearon como una bofetada, tanto por su audacia como por la verdad que contenía. Era cierto que había pasado años priorizando las necesidades de los demás, sacrificando mi propia felicidad por la familia, las apariencias y las obligaciones, pero eso no justificaba esto. No hacía que sus palabras o sus acciones fueran aceptables. Esto no se trata de mí, dije, mi voz temblando. Se trata de límites, de respeto, y esto cruza una línea. Por un momento Miguel pareció querer discutir. Sus labios se entreabrieron como si fuera a protestar, pero luego los cerró, apretando la mandíbula mientras asentía lentamente. Lo siento, dijo al fin, aunque su tono no reflejaba del todo las palabras. No quería molestarte. La tensión en la habitación no desapareció, pero aproveché la oportunidad para poner distancia entre nosotros. Está bien, respondí rápidamente, levantándome y moviéndome hacia la puerta, solo. No volvamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Está bien, repitió, su tono suave pero indescifrable, si eso es lo que quieres. Me detuve en el marco de la puerta, mi mano suspendida sobre el picaporte. Giré la cabeza para mirarlo una última vez. Seguía sentado en la cama, su postura relajada, pero sus ojos aún fijos en los míos. Había algo en su mirada que hizo que mi estómago se revolviera, una confianza silenciosa, como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que había dicho. Salí de la habitación sin decir nada más, con mi mente hecha un caos. Ambos sabíamos que esto no había terminado, y teníamos razón. Algo más estaba por venir, algo que ninguno de los dos podía imaginar. El resto del día pasó en una neblina. Intenté distraerme con tareas pequeñas, doblar ropa, revisar el correo,
limpiar las superficies de la cocina, pero nada lograba apartar la sensación de ansiedad que se asentaba en mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las manos de Miguel en mis hombros, escuchar el tono suave de su voz cuando susurró en mi oído. El recuerdo me hacía estremecer, una mezcla incómoda de incomodidad y algo más que no quería admitir. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, intenté actuar con normalidad, forzando una sonrisa y preguntándole sobre su día, como si nada hubiera pasado. Pero la culpa pesaba en mi estómago, un recordatorio constante de que no había puesto un alto con la rapidez que debía. Miguel mantuvo su distancia, ofreciendo saludos corteses y conversaciones triviales, lo que solo intensificó mi incomodidad. Parecía que estaba interpretando un papel, usando una máscara que solo yo podía ver a través de ella. Esa noche, mientras me acostaba junto a Carlos, mi mente era un torbellino de pensamientos. Debería decirle, debería confrontar a Miguel nuevamente. O simplemente fingir que nada había sucedido, enterrando el recuerdo y esperando que nunca volviera a surgir. La decisión pesaba sobre mí como una carga insoportable, pero no fui capaz de elegir. En lugar de eso, me pasé la noche dando vueltas, con el cuerpo inquieto, incluso cuando el cansancio intentaba apoderarse de mí. A la mañana siguiente me levanté temprano, con el cuerpo rígido tras una noche de insomnio. Caminé hacia la cocina con la esperanza de que una taza de café despejara la niebla en mi mente. La casa estaba silenciosa. El único sonido era el suave zumbido del refrigerador mientras preparaba café y untaba mantequilla en una tostada. Entonces Miguel entró en la cocina rompiendo la calma. «Buenos días, tía Rosa», dijo con un tono ligero y casual mientras servía un vaso de jugo de naranja. «¿Dormiste bien?» Me congelé por un momento, mi mano suspendida sobre la tostadora, antes de obligarme a responder. «Bien», dije en voz baja, aunque la tensión en mi tono me delataba. Él se apoyó en el mostrador, su mirada fija en mí. «Pareces tensa», comentó, su voz suave, pero con un matiz más oscuro que me incomodó. «¿Todo está bien?» «Todo está bien», respondí con un tono cortante, evitando cruzar miradas con él. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». «Bueno, si alguna vez necesitas hablar», dejó la frase en el aire, con una sonrisa suave pero cargada de algo más. «Estoy aquí». Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda, y me apresuré a centrarme en untar la tostada, evitando su mirada a toda costa. Pero podía sentir su presencia detrás de mí, demasiado cerca, demasiado intencionada. «Gracias», dije, esforzándome por sonreír de manera cortés al girarme hacia él. «Pero estoy bien, de verdad». Él asintió, con una expresión difícil de leer mientras bebía su jugo. «Si tú lo dices», dijo con ligereza, aunque su tono tenía un filo que me hizo estremecer. Me volví hacia el mostrador, con las manos temblando ligeramente, mientras intentaba concentrarme en algo tan mundano como desayunar. Pero en el fondo sabía que las cosas no volverían a la normalidad, no después de lo que había sucedido, no después de haber cruzado esa línea. Estaba de pie en la cocina, apoyada en el mostrador, mirando por la ventana mientras el vapor que se elevaba de mi taza empañaba mi vista del jardín. Escuchaba a Miguel moverse por la habitación, sus pasos eran lentos y deliberados, su presencia imposible de ignorar. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si me estuviera preparando para algo, aunque no sabía exactamente qué. «He estado pensando», dijo Miguel de repente, rompiendo el silencio con una voz tranquila, quizás demasiado tranquila, como si hubiera ensayado las palabras en su cabeza. «Sobre lo de ayer». Mi corazón dio un vuelco, pero no me giré. Mantuve la vista fija en la ventana, viendo cómo el jardín se desdibujaba aún más mientras mi respiración empañaba el vidrio. «No hay nada en qué pensar», respondí con una voz más cortante de lo que pretendía. «Fue un malentendido». «¿De verdad lo fue?», preguntó, dejando su pregunta colgada en el aire como un desafío. Entonces me giré lentamente, aferrándome con fuerza a la taza, como si fuera lo único que me mantenía anclada. Miguel estaba a unos pocos pasos de distancia, con una postura relajada, pero con una mirada intensa que me hizo estremecer. Había algo inquietante en la forma en que me miraba, como si pudiera ver más allá de todas mis defensas. «Sí», dije con firmeza, sosteniéndole la mirada, aunque me revolvía el estómago. «Lo fue». Miguel inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión pensativa. «No creo que lo fuera», dijo en voz baja. «Creo que tú también lo sentiste». Sus palabras me atravesaron como un rayo,
y apreté la taza con tanta fuerza que temí que se rompiera. Esto no es apropiado, respondí con la voz temblorosa, a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Necesitas detenerte. ¿Por qué? Preguntó mientras daba un paso hacia mí. Su tono no era agresivo, pero había una persistencia tranquila en él que aceleró mi pulso. Porque te asusta, porque te hace sentir algo que no quieres admitir. Miguel, exclamé, dejando la taza sobre el mostrador con un golpe seco. Estás cruzando una línea. Él se detuvo, su expresión se suavizó, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. No quiero molestarte, dijo con voz tranquila, pero no puedo fingir que no veo lo que está pasando aquí. No está pasando nada, repliqué rápidamente mis palabras, saliendo apresuradas y defensivas. Te lo estás imaginando. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros era denso, casi sofocante, y yo luchaba por controlar mi respiración. Miguel no apartó la mirada, pero tampoco se acercó más. En lugar de eso, se apoyó contra el mostrador, adoptando una postura aparentemente casual, a pesar de la tensión que irradiaba de él. Mereces ser feliz, dijo al fin, con una voz más suave. Mereces sentirte vista. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Me giré de nuevo hacia la ventana, parpadeando rápidamente para intentar recomponerme. El jardín afuera parecía inalcanzable, los colores vibrantes opacados por la niebla de mis pensamientos. No entiendes, susurré apenas audible. Esto no se trata de mí, ¿no? Preguntó con un tono gentil pero insistente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, tía Rosa? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo sentir especial? Sus preguntas tocaron una fibra sensible y sentí cómo mi determinación empezaba a tambalearse. No era justo lo bien que parecía saber dónde presionar, cómo exponer mis inseguridades más profundas. Odiaba la verdad que se escondía en sus palabras, lo mucho que revelaban sobre la soledad que había estado intentando ignorar. Estoy bien, logré decir finalmente, aunque las palabras sonaban huecas. No necesito que nadie cuide de mí. Creo que sí lo necesitas, dijo Miguel con calma. Y creo que tienes miedo de admitirlo. Me giré para enfrentarlo nuevamente, sintiendo cómo sus palabras calaban hondo en mí. No había malicia en su expresión, ni arrogancia, solo una determinación tranquila que hacía imposible descartarlo por completo. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza, aunque mi voz vacilaba. Necesito que te vayas. Miguel dudó por un instante, buscando mi mirada. Luego asintió lentamente y se apartó del mostrador. Si eso es lo que quieres, respondió suavemente, pero no puedes simplemente fingir que esto no existe. Mientras lo veía salir de la cocina, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en la distancia, dejé escapar un suspiro tembloroso. Me apoyé en el mostrador con fuerza, sintiendo cómo mis manos temblaban al levantar la taza de café, pero el líquido ya estaba frío. Volví a dejarla sobre el mostrador, mi mente dando vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Más tarde, esa noche, mientras estaba sola en la sala, el sonido de unos pasos detrás de mí hizo que mi corazón diera un brinco. Me giré para ver a Miguel parado en el umbral de la puerta. Su expresión era tranquila, pero imposible de leer. No dijo nada, pero la intensidad en su mirada hablaba por sí sola. ¿Ocurre algo? Pregunté con cautela. Solo quería saber cómo estabas, respondió simplemente, entrando en la habitación. Te he notado un poco rara hoy. ¿Estoy bien? Repliqué rápidamente, con un tono defensivo, solo cansada. Miguel no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia el sofá y se sentó a mi lado con una naturalidad que me incomodaba. Me moví ligeramente incómoda mientras sentía su presencia llenando el espacio. No tienes que seguir alejándome, dijo suavemente su voz baja. No soy tu enemigo aquí. Entonces deja de actuar como si lo fueras, respondí, dejando que mi frustración saliera a la superficie. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. No estoy intentando complicarlo, dijo con calma, pero con firmeza. Estoy intentando que veas que no tiene que ser así. No tienes que cargar con todo tú sola. Abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. En su lugar me puse de pie, aumentando la distancia entre nosotros tanto como pude. Necesito aire, dije rápidamente, dirigiéndome hacia la puerta sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me envolvió mientras salía al porche trasero. El cielo estaba oscuro, salpicado de débiles estrellas,
y el sonido lejano de los grillos llenaba el silencio. Crucé los brazos sobre mi pecho, intentando disipar la tensión que había crecido durante todo el día. La conversación con Miguel me había dejado sacudida, con sus palabras resonando interminablemente en mi mente. Mereces sentirte vista. Apoyé los brazos en la barandilla, mirando hacia la sombra del jardín. Era frustrante cómo su voz seguía resonando en mis pensamientos, cómo había logrado tocar fibras tan profundas que había intentado esconder durante tanto tiempo. Había trabajado tanto para suprimir la soledad, una vieja compañera con la que había aprendido a convivir. Pero las palabras de Miguel, la forma en que me miraba, amenazaban con sacar esos sentimientos a la superficie, obligándome a enfrentar cosas que no estaba lista para aceptar. Tía Rosa. El sonido de su voz me sobresaltó y me giré rápidamente para verlo de pie en el umbral de la puerta. Su expresión era inescrutable, sus manos metidas casualmente en los bolsillos, aunque su postura tenía una tensión evidente que me decía que no estaba allí solo para conversar. Necesitaba aire, dije rápidamente, mi voz más cortante de lo que pretendía. Deberías volver adentro. Él no se movió. En lugar de eso salió al porche y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El sonido hizo que diera un pequeño respingo. Retrocedí un paso, aferrándome con fuerza a la barandilla. Me has estado evitando todo el día, dijo en voz baja, con la mirada fija en mí. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, respondí, aunque mi voz tembló. Lo que ocurrió ayer fue un error. No se sintió como un error, contestó con calma, pero con firmeza. No para mí. Sus palabras me atravesaron como un rayo, y sacudí la cabeza rápidamente, tratando de disipar el peso de lo que acababa de decir. No entiendes, murmuré, mi voz temblando. Esto no puede pasar. No debió haber ocurrido. ¿Por qué no? Preguntó mientras se acercaba un paso más. Porque te asusta, porque te hace sentir algo que no quieres admitir. ¡Basta!, exclamé con fuerza, levantando una mano para detenerlo. Esto no está en discusión, Miguel. Estás cruzando un límite. No soy el único que lo cruza, replicó. Su voz baja e insistente. Puedes decirte lo que quieras, pero veo cómo me miras. Sé que lo sientes también. La acusación hizo que mi pecho se contrajera y sentí el calor subiendo por mi cuello. No sabes nada, dije, aunque las palabras sonaban vacías. ¿Te lo estás imaginando? ¿De verdad?, preguntó, su mirada penetrante. Porque para mí no se siente así. La tensión entre nosotros era asfixiante. El aire a nuestro alrededor pesado con palabras no dichas. Miguel dio otro paso más. Su presencia resultaba abrumadora. Y me encontré inmóvil, incapaz de moverme o hablar. Sus ojos buscaron los míos. Su expresión era una mezcla de determinación y algo más suave, casi suplicante. Solo quiero entender, dijo en voz baja. ¿Por qué tienes tanto miedo de permitirte sentir esto de ser feliz? Porque está mal, respondí con la voz quebrada. ¿No lo entiendes? Esto, lo que sea que esto sea, está mal. Miguel no se inmutó ante mis palabras. En cambio, extendió la mano y rozó la mía ligeramente. Su toque fue suave, casi vacilante, pero envió una descarga eléctrica a través de mí, deteniendo mi respiración. No se siente mal para mí, susurró, su voz apenas audible. Se siente real. La sinceridad en su tono era desarmante, y por un momento sentí que mi resolución tambaleaba. Quería discutir, empujarlo lejos, pero las palabras no salieron. En cambio permanecí allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras su mano descansaba sobre la mía y su mirada me mantenía cautiva. Miguel, susurré, mi voz temblorosa, esto no es, no podemos. Ya lo hicimos, interrumpió con un tono firme, y no puedes fingir que no significó algo. Quería gritarle, decirle que estaba equivocado, pero la verdad era que no podía, porque no estaba equivocado. La conexión entre nosotros, el tirón que sentía cada vez que estaba cerca, era imposible de ignorar, por mucho que quisiera negarlo. Por favor, dije finalmente apenas audible, solo entra a la casa, por favor. Por un momento pensé que iba a discutir. Su mandíbula se tensó y sus ojos buscaron los míos, como si tratara de encontrar alguna duda o grieta en mis defensas. Pero luego asintió lentamente, retrocediendo y dejando que su mano se apartara de la mía. Me iré, dijo en voz baja, pero esto no ha terminado. Sus palabras me provocaron un escalofrío y lo observé en silencio mientras se giraba y entraba a la casa. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Permanecí allí por un largo rato, aferrándome a la barandilla mientras intentaba calmar mi respiración.
El aire nocturno ahora se sentía pesado, presionándome como un peso del que no podía escapar. Cuando finalmente regresé al interior, la casa estaba oscura y silenciosa. Me moví por las sombras, evitando la habitación de Miguel mientras subía las escaleras. La puerta de mi dormitorio se sintió como una barrera, una pequeña pero necesaria línea entre él y el caos que parecía seguirlo. Al recostarme en la cama, con los ojos fijos en el techo, sus palabras resonaban en mi mente, negándose a ser silenciadas. Esto no ha terminado. Y por supuesto tenía razón, no había terminado. Me giré ligeramente, apenas lo suficiente para ver su rostro de reojo, y lo que vi me dejó inmóvil. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila, pero sus ojos revelaban una intensidad que nunca había notado antes. Era inquietante, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que hacía que mi pulso se acelerara por razones equivocadas. Miguel, comencé, pero mi voz se quebró. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras podían desenredar el caos en el que estábamos al borde de caer? No quería incomodarte, dijo suavemente, sus manos aún descansando sobre mis hombros. Solo necesitaba saber cuánto te aprecio, lo hermosa que eres. La sinceridad en su tono era desconcertante, pero no aliviaba el peso de lo que había dicho, ni la manera en que su toque permanecía, como probando límites invisibles. Mi cuerpo se tensó bajo sus manos, cada fibra de mi ser en alerta máxima, pero no podía moverme. Una parte de mí quería creer que no era nada, solo un momento malinterpretado, pero el ritmo deliberado de sus dedos y la intimidad de su gesto contaban otra historia. Esto no es justo, dije finalmente, mi voz quebrándose. Estás manipulando todo, haciéndolo parecer. ¿Cómo qué? Interrumpió dando un paso más cerca, como si fueras humana, como si mereciera ser notada y valorada. Retrocedí ligeramente, las palabras golpeando una fibra sensible que ni siquiera sabía que estaba expuesta. No entiendes, respondí, con la voz temblorosa. Esto no tiene que ver conmigo. Sí lo tiene, afirmó con firmeza, solo que no quieres admitirlo. El silencio que siguió fue asfixiante, su mirada fija en mí como un peso que no podía evitar. Sentí como mi pecho se apretaba, mi mente buscando desesperadamente una salida, alguna manera de evitar enfrentar lo que él estaba diciendo. No puedo hacer esto, susurré, con las manos temblando. No puedo tener esta conversación. La expresión de Miguel se suavizó, pero la intensidad en sus ojos no cedió. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja, pero tampoco puedes seguir huyendo de esto. Dio un paso atrás, relajando su postura mientras se dirigía hacia la puerta. Voy a dar un paseo, dijo por encima del hombro. Deberías pensar en lo que realmente quieres. Me quedé inmóvil mientras salía, el sonido de la puerta al cerrarse resonando en la quietud de la casa. Mis pensamientos eran un torbellino, cada uno más caótico que el anterior. ¿Qué era lo que realmente quería? La pregunta era aterradora, imposible de responder. Pasaron horas, pero no podía deshacerme de la tensión persistente. Intenté distraerme con tareas, doblando ropa, limpiando el mostrador, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Merece ser notada. La verdad de esas palabras se aferraba a mí, sacando a la superficie inseguridades que había intentado enterrar durante años. Cuando finalmente escuché la puerta abrirse de nuevo, di un respingo. Mi corazón se aceleró al ver a Miguel entrar, su cabello húmedo por el aire fresco y sus mejillas ligeramente sonrojadas, pero su expresión era tranquila. No habló de inmediato, simplemente se quitó la chaqueta y la colgó junto a la puerta. ¿Pensaste en lo que te dije?, preguntó con un tono suave pero decidido. No quiero hablar de esto, respondí rápidamente, aunque mi voz carecía de la convicción que deseaba transmitir. Pero está bien, puedes darme un masaje. Él asintió, tomando mi respuesta como una aceptación implícita. Entonces recuéstate, dijo, y obedecí. Me quité la camiseta para que pudiera darme un masaje adecuado. Mientras se posicionaba detrás de mí, sentí como la tensión en la habitación crecía. No puedes seguir fingiendo que no hay tensión entre nosotros, tía, dijo Miguel, su voz golpeando un punto sensible que prefería ignorar. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, luchando por mantenerlas contenidas. Esto no está bien, murmuré, apenas audible. No puede ser. ¿Por qué no?, preguntó suavemente. Su tono era gentil pero insistente. ¿Por qué alguien te dijo que no estaba bien? Porque has pasado toda tu vida poniendo a los demás por delante de ti misma.
El nudo en mi garganta me impedía responder. Me giré ligeramente, mis manos aferrándose al borde del mostrador como un ancla. Miguel se acercó más. Su presencia era abrumadora, pero no podía reunir la fuerza para detenerlo. No tienes que luchar contra esto, dijo en voz baja, colocando su mano suavemente sobre mi hombro. No tienes que luchar contra mí. El calor de su toque envió un escalofrío a través de mi cuerpo y sentí cómo mi resolución comenzaba a tambalearse. Mi mente gritaba que lo empujara, que pusiera fin a esto antes de que fuera demasiado tarde, pero mi cuerpo me traicionó. No me moví. Por favor, susurré, aunque no estaba segura de a quién le suplicaba, si a él o a mí misma. Miguel se posicionó frente a mí, rozando su mano contra la mía mientras me giraba para enfrentarle. Sus ojos me sostuvieron, su mirada intensa y su expresión imposible de leer. Por un momento todo pareció detenerse. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que quedarme allí, mientras la distancia entre nosotros desaparecía. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mi pecho subía y bajaba mientras intentaba dar sentido a las emociones que se arremolinaban dentro de mí. La sinceridad en sus palabras, su toque, todo parecía desarmarme. Mi fortaleza se estaba desmoronando y en lo más profundo sabía que ya no había vuelta atrás. Había intentado resistirme, pero al final lo besé. Mientras nuestros labios se encontraban, sus manos exploraban con aún más audacia. Era increíble, una locura. Mi propio sobrino estaba haciendo esto. Sin embargo, después de un momento rompí el silencio. No importa si se siente real, dije finalmente, mi voz apenas audible. Está mal. ¿Por qué? Preguntó él, su tono suave pero insistente. Porque alguien dijo que no debería ser así, porque temes lo que la gente pueda pensar. Sí, respondí, las palabras escapando de mí antes de que pudiera detenerlas. Sí, tengo miedo. Y tú también deberías estarlo. Esto no se trata solo de mí, Miguel. Esto se trata de lo que es correcto. Su expresión vaciló por primera vez. Un atisbo de duda cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la misma determinación silenciosa que había mostrado desde el principio. No me importa lo que piensen los demás, dijo simplemente. Me importas tú. La sinceridad en su voz me hizo estremecer y sentí que mi resolución tambaleaba. Por un momento, todo a mi alrededor pareció desdibujarse. Los bordes de la realidad se suavizaron mientras me encontraba al borde de algo irreversible. La mano de Miguel se posó en mi mejilla, su toque era suave, y cerré los ojos, abrumada por el peso de su presencia. No puedo hacer esto, susurré, aunque mis palabras sonaban vacías. Sí puedes, respondió él con firmeza. Solo tienes que permitírtelo. Abrí los ojos, encontrándome con su mirada una vez más. La intensidad en sus ojos era suficiente para hacerme vacilar. Pero entonces un sonido rompió el momento, un golpe fuerte en la puerta principal que rompió el silencio como un cristal que se quiebra. Mi corazón dio un salto hasta mi garganta. El hechizo entre nosotros se desvaneció y retrocedí rápidamente, con las manos temblorosas. Miguel dio un paso atrás también, su expresión imposible de leer mientras miraba hacia la puerta. Deberías atenderla, dijo, su voz calmada pero distante. Asentí, incapaz de decir una palabra, mientras me dirigía hacia la puerta con las piernas tambaleantes, sintiendo que en cualquier momento podrían fallarme. Cuando la abrí, Carlos estaba del otro lado. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Hola, dijo alegremente mientras entraba. Pensé en sorprenderte y regresar temprano. Mi estómago dio un vuelco mientras forzaba una sonrisa. El peso de todo lo sucedido, amenazando con aplastarme. Qué bien, respondí débilmente, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Carlos entró con la misma comodidad de siempre, llenando la casa con una naturalidad que ahora se sentía extraña. Miré hacia la cocina y vi a Miguel. Su postura era relajada, pero su mirada era intensa mientras nos observaba. No dijo una palabra, pero la expresión en sus ojos hablaba por sí sola. El resto de la noche transcurrió como en una nebulosa, entre conversaciones educadas y sonrisas forzadas. Me sentía como si estuviera en un sueño, desconectada de la realidad que me rodeaba. Cada vez que Miguel entraba en la habitación, mi corazón se aceleraba. La tensión entre nosotros era palpable, incluso en los momentos más mundanos. Carlos no pareció notar nada, concentrado en contarme su día en el trabajo y ponerse al corriente con las noticias.
Cuando finalmente la casa quedó en silencio esa noche, me quedé despierta en la cama, mirando el techo y reproduciendo cada momento en mi mente el peso de lo que casi había ocurrido, de lo que aún podía suceder, presionaba con fuerza sobre mi pecho, haciéndome casi imposible respirar. Sabía que tenía que tomar una decisión, trazar una línea que no pudiera cruzarse de nuevo, pero la verdad era que no estaba segura de si podía hacerlo. Por favor, ayúdenme. Compartan sus pensamientos en los comentarios.